Y vamos a conversar sobre un tema que finalmente es consecuencia también de la pandemia, la falta de sociabilización de los niños con otros de su misma edad, el no poder compartir en jardines infantiles, el confinamiento en general, han afectado las habilidades comunicativas, el lenguaje de los menores de 5 años. ¿Cómo se pueden enfrentar estos problemas? Lo vamos a conversar junto a Ingrid Moreno, quien es directora de la carrera de Educación Parvularia de la Universidad San Sebastián. Ingrid, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, Patricia. Sí, primero me gustaría conocer cuál es el diagnóstico que tiene usted, porque la verdad que ya ha pasado mucho más tiempo del que a lo mejor algunos pensaban al inicio de esta pandemia, más de un año en que no han podido asistir a jardines infantiles, a poder compartir a veces incluso con otros niños que pueden ser familiares, tampoco ha existido ese contacto. ¿Cuáles las consecuencias que va generando esto? Sí, bueno, como tú lo mencionabas, efectivamente ha sido muy complejo, ¿cierto?, la pandemia para nuestros niños y para nuestras niñas, ¿ya? Viendo que obviamente el contexto, la situación ha hecho que muchos jardines infantiles no estén en funcionamiento y obviamente están careciendo de experiencias de aprendizaje para poder desarrollar el lenguaje, pensando obviamente que el lenguaje se desarrolla en contacto con el otro, ¿ya? En este momento, claro, vemos que eso ha sido y está teniendo un impacto muy, muy negativo, porque las instancias, ¿cierto?, de comunicación, obviamente se están viendo disminuidas, ¿ya? Muchos de nuestros niños entonces están en sus hogares con padres que están con teletrabajo, y tampoco existen esas instancias o el tiempo destinado para poder trabajar y potenciar el lenguaje en su familia. Claro. Ahora, desde esa perspectiva, ¿qué consecuencias va generando en términos concretos? ¿Se demoran más en empezar a hablar? ¿Tienen ciertos problemas para comunicarse? Porque podría ser no a través del habla, sino a través de gestos. ¿Qué señales tienen que estar atentos ahí los papás? Sí, efectivamente, o sea, vemos que hay una disminución en cuanto al vocabulario, al contacto, al generar ciertas oraciones en conversaciones, lo claramente que va a dificultar obviamente en su desarrollo, ¿ya? Y en su aprendizaje en el futuro. Por eso es algo fundamental, ¿cierto?, que hay que ir abordándolo y pensarlo ahora de qué manera y qué estrategias vamos a utilizar para poder trabajarlo desde una manera, ¿cierto?, que no exista tanto desfase en el aprendizaje. Ahora, yo preguntaba por las señales, en términos de edades. ¿A qué edad a lo mejor un niño o niña ya tendría que estar pronunciando algunas palabras, comunicándose a través de esas palabras o tal vez solamente con gestos? Sí, obviamente vemos, ¿cierto?, que en un inicio, ¿cierto?, los niños comienzan a comunicarse obviamente con gestos, ¿ya? Comienzan a indicar algo, ¿cierto?, específico que ellos quieren tener. Sin embargo, es importante, ¿cierto?, generar estas instancias para poder realizar, o sea, para que ellos puedan aprender que la forma de comunicación, ¿cierto?, no solamente a través de gestos. Esa es una de las grandes dificultades que estamos teniendo en este momento con los niños y niñas, ¿ya? Que al carecer de experiencias de aprendizaje, obviamente carecen de experiencias donde ellos puedan potenciar, ¿cierto?, este lenguaje, y obviamente no lo están haciendo quizás con la misma forma. Ya vemos quizás ciertos desfases en los niños de 2 años que podrían ya estar teniendo cierta comunicación, pero vemos esa dificultad obviamente que al no estar en distintos jardines infantiles y al no tener los espacios suficientes, obviamente que hay una dificultad en la forma de comunicación, ¿ya? La familia a veces no sabe cómo abordar este tema, no tiene el conocimiento y obviamente la forma en que se conversa con ellos o no se entablan ciertas conversaciones a pesar de tener una edad muy pequeña, obviamente lo perjudica en el desarrollo de su lenguaje. ¿A qué edad ya tendrían que empezar a hablar? ¿O qué rango? Porque sé que eso es variable. Exacto, con las primeras palabras, ¿cierto? Estamos viendo que los niños comienzan un año y medio, empiezan a decir ciertas palabras, pero a los 2 años y medio perfectamente los niños ya podrían entablar o mencionar acerca de las cosas que ellos necesitan y requieren, ¿ya? Es importante que ellos aprendan entonces a verbalizar sus necesidades, que tienen hambre, que tienen sueño, que tienen alguna dificultad, eso es importante, ¿cierto? Pero en la medida que se le den las oportunidades, claramente va a poder desarrollar ese lenguaje que es algo tan natural y propio del desarrollo del niño. En este caso, por la pandemia, vemos que eso está siendo una dificultad, ¿ya? La dificultad en cuanto a que los niños no saben verbalizar las cosas, ¿cierto?, más cotidianas, el querer tener algo, el necesitar alguna cosa. Obviamente,
le genera, ¿cierto?, también cierta frustración el no poder comunicar cierta idea de lo que necesita. Sí, una duda que siempre surge también en ese sentido es sobre las pantallas, si acaso es adecuado que deban o no ver televisión, dibujos animados o lo que pasa con el celular. En el sentido de pensar que tal vez escuchar ahí lo que se habla o nuestros programas educativos que hay, que también algunos de ellos apuntan al tema del lenguaje, ¿es o no lo más adecuado? Sí, o sea, efectivamente sabemos que dado el contexto en que estamos, la tecnología está siendo un gran apoyo y una gran ayuda, obviamente, para el aprendizaje. Es la forma que se pueda llevar el aprendizaje a los hogares, ¿cierto? Es la única posibilidad que tenemos en este momento. Sin embargo, el sobreabuso, ¿cierto? La utilización o mala utilización, obviamente, de los aparatos tecnológicos, coarta otros aspectos en el desarrollo del niño. ¿Ya? Vemos el desarrollo, obviamente, en esta etapa, la imaginación es algo, ¿cierto?, muy potente que tienen ellos y obviamente lo coarta en esas áreas y sobre todo en el lenguaje. Entonces, claro, muchos niños pasan muchas horas viendo distintos programas, ¿cierto?, utilizando estos aparatos tecnológicos, pero que no permiten un diálogo con el otro, no comparten ciertas experiencias y obviamente tiene ahí la repercusión, obviamente, en el lenguaje, que es lo que estamos viendo en estos momentos. En ese sentido, ¿qué recomendaciones se le pueden hacer a las mamás, a los papás para poder ir tratando de contrarrestar lo que va ocurriendo a la espera de poder ya que retornen a los jardines infantiles? Sí, como familia, obviamente, hay que tomar una responsabilidad muy grande acá frente a este proceso. Si bien esto está destinado, ¿cierto?, a la educación parvularia, a los jardines infantiles, vemos en este momento que la familia ha tenido que asumir cierta responsabilidad en esto, generando espacios, por ejemplo, de conversación que son mucho más naturales que uno cree. A veces uno piensa que tiene que generar gran actividad, a lo mejor, para poder desarrollarlo, pero con cosas cotidianas que podamos tener en la casa perfectamente podemos enfatizar y trabajar y potenciar, obviamente, el área del lenguaje, así como la comprensión de lo que estamos viendo a través de imágenes, a través de quizás estas mismas cosas que ellos realizan, de ver quizás un dibujo animado o algo, mencionarles, ¿cierto?, acerca de las características o juegos que podemos realizar en la casa. Son cosas sencillas que podemos realizar, pero vamos a trabajar el vocabulario, vamos a trabajar también la relación, el compartir con el otro, que son esenciales, la parte de su desarrollo y que en este momento no lo están teniendo producto de la pandemia. El leer o acercarlos a los libros. Obviamente que en esa edad todavía no saben leer, pero hay algunos textos que son pensados en los más pequeños. ¿Sirven de alguna manera irles mostrando, no sé, las letras o lo que aparece ahí en esos libros para fomentar este desarrollo del lenguaje? Claramente, o sea, aquí, ¿cierto?, es muy importante la lectura. Hay libros, ¿cierto?, que tienen muchas imágenes que se apoyan, ¿cierto?, de una lectura bien cortita, que son adecuados al nivel de ellos, y obviamente la familia puede acá aportar mucho, ¿ya? El poder leer, el poder compartir con ellos, sentarse un rato, generar espacios de conversación donde puedo mostrar quizás un cuento, podemos generar una instancia de diálogo, ¿cierto?, de aprendizaje, de trabajo en valores. La verdad es que la lectura de cuentos tiene acá múltiples beneficios que nosotros podemos utilizarlo en beneficio de lo que en este momento está pasando. Nuestros niños aprenden a través del juego, aprenden a través de la experiencia, a través de actividades lúdicas, dinámicas, en donde ellos sean partícipes. Entonces, estas son las instancias donde nosotros podemos generar, ¿ya? Qué mejor que ellos escojan sus propios cuentos, que nosotros, ¿cierto?, no se los demos. Qué mejor que nosotros demos la instancia para que ellos puedan proponer temas de conversación, que ellos busquen y que digan de qué quieren hablar. Busquemos información. Podemos buscar en internet, podemos buscar distintas formas. Yo creo que de esa forma, ¿cierto?, con pequeñas cositas vamos aportando y vamos ayudando que el desarrollo, ¿cierto?, del lenguaje en nuestros niños se pueda desarrollar de la mejor forma en el contexto en que estamos. Sí, esto de muchas veces de jugar imitando los sonidos de los animales, leía que también ayudaba al desarrollo del lenguaje y a la discriminación auditiva. ¿Es así o es más bien un mito?
No, es así, ¿ya? Para desarrollar el lenguaje y llegar al desarrollo del lenguaje escrito, claramente hay un proceso. Y ese es el proceso sobre todo que se vive en la educación parvularia, en los primeros años, la educación preescolar. ¿Ya? Desde su inicio, ¿cierto?, de estos juegos, obviamente onomatopeya, donde repetimos, ¿cierto?, distintos sonidos, donde vamos jugando a través de la adivinanza, los diferentes juegos claramente ayudan y potencian el desarrollo del lenguaje escrito también en un futuro. Así que obviamente que es relevante e importante considerarlo a nivel familiar. Muy bien, importantes recomendaciones y también, bueno, cuando ya pase todo esto del confinamiento, poder retornar a los jardines infantiles para poder compartir ahí con otros niños. Muchas gracias, Ingrid Moreno, directora de la carrera de Educación Parvularia de la Universidad San Sebastián, por esta conversación. Que estés muy bien. Muchas gracias, Patricia, que estés bien igual.